ante todo, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes porque acuden a nuestra invitación. Entonces, aquí estamos, mínimo una o dos veces al mes para compartir con ustedes herramientas, temas que sabemos que van a sumar a la búsqueda en la que estamos, esa búsqueda de la salud, del bienestar. Y a veces no nos imaginamos en este caso que partes de nuestro cuerpo contengan la totalidad de nuestro cuerpo. A esto le llamamos los microsistemas. Y hoy tengo el gusto de compartir con mi gran amigo del alma, colega desde hace muchos años, en esta búsqueda de la salud. Y la vida es curiosa, la verdad, la vida es muy especial porque yo estoy segura que todos nosotros hemos sido tocados de una o de otra manera en nuestras vidas y ese toque, ese llamado que le llaman de alguna forma, ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Entonces, Santi, desde Santi le decimos de cariño al maestro Santiago. Y él está acostumbrado a que le digamos Santi, ¿verdad, Santi? Claro, como a ti también de cariño siempre te llamamos Lucy, aunque Lucy, tú eres la doctora Lucía Cordero. no. Entonces Santi desde muy joven empezó con este tema del arte marcial. Él es realmente una persona, un ser humano muy disciplinado en muchos aspectos de su vida y fue tocado por grandes maestros, como él lo narra en su currículum, ¿no? En donde conoció el tema de la energía y en épocas en donde no se hablaba mucho de la energía. De hecho, hasta ahora la ciencia no nos habla mucho de la energía, tenemos como que buscarle y que rascarle, ¿no? No nos habla mucho del chi, del prana, de esta energía creadora del universo. Ahí está en las redes oculta ya mucha información, pero bueno, estoy hablando de que cuando él era un jovencito, fue tocado e inspirado por estas disciplinas milenarias, porque todo esto que hablamos es un conocimiento milenario. Y eso hace que Santi pues empiece a conocer su cuerpo, a experimentarlo, a sentirlo y a inclinarse profesionalmente por las artes manuales curativas. Santi maneja muchas de ellas. Es un maestro en quiropraxia, es un maestro en kinesiología, es un gran maestro en reflexología podal, en masaje, en terapia neuromuscular, en fin, él tiene todo ese don con sus manos y empieza a adentrarse en este tema. Y el tema que hoy nos ocupa es que Santi nos va a llevar de la mano para conocer un poco de este microsistema que está en la planta de nuestros pies. Así es que, mi Santi, muchísimas gracias. Sé bienvenido para dejar este mensaje a todos nuestros amigos que están conectados, amigas, y que seguramente se van a llevar mucho de tu conocimiento. Y bueno, los que deseen continuar con esto, ya sabemos que el próximo fin de semana vas a compartir con nosotros este tema de manera más amplia durante 3 días, pero siempre dejamos una lección, un estudio de cada uno de estos temas a todos y todas ustedes. Adelante, mi Santi. Oh, muchas gracias, querida Lucy, por toda esta introducción, por esta amable presentación tuya. Realmente siempre es un gusto. He podido estar compartiendo un poco algunos de los otros en vivos que has tenido con otros colegas como Silvino y otros. Y realmente este espacio de estar dialogando así como si estuviéramos todos ahora ahí sentados en una mesa redonda
en la que pues todos estamos sencillamente aportando un poquito de nuestro granito de arena, de nuestra experiencia personal. Realmente es una oportunidad fabulosa para aprender. Pero bueno, de alguna manera me toca ese rol de estar ahora ahí sí dándoles un poco más de información sobre esta técnica de la reflexoterapia podal que, como muy bien has dicho, pues voy a estar impartiendo de una manera ya un poco más profunda e intensa los días 12, 13 y 14 de, de diciembre, ahí en Oaxaca, tanto de manera presencial como en línea. Entonces, es un reto fuerte porque ya llevamos varios años, sobre todo desde lo de la pandemia y un poquito desde antes, pero en la pandemia ya fue todo mucho más intenso, más exhaustivo el trabajo en línea y es un poco difícil estar enseñando terapia manual a distancia, porque realmente el contacto es lo que... Bueno, ya les adelanto, mire, ya les adelanto porque algunos de los que están ahora aquí presentes van a tener la oportunidad de estar en el curso con este servidor físicamente. El examen es que cada uno me da un masaje a mí porque es la mejor forma de sentir cómo está la sensibilidad, la presión y también al mismo tiempo la destreza en estas manos en cuanto al aprendizaje de las diversas zonas, ¿no? Y sobre todo de la secuencia que estamos aprendiendo. Entonces, los compañeros que están en línea, pues tienen justamente el reto de ponerle mucha más atención. Además, ya se les pide que desde el primer día tengan a una persona ahí que les sirva de modelo para estar practicando y al mismo tiempo ya tenemos bastante entrenamiento para estar observando, guiando y aclarando cualquier duda que puedan tener. Pero realmente la reflexoterapia podal es una técnica tan sencilla y tan noble que con una sesión como la que tendremos, que son aproximadamente unas 20 horas intensivas de trabajo lectivo, de trabajo académico, entre teoría y práctica, se puede tener una buena base para empezar a trabajar. Luego, lo único que falta es que se pongan ustedes a los pies de sus pacientes, a los pies de sus pacientes, amigos, familiares y tal, y empiecen a practicar, empiecen a practicar, empiecen a practicar. Y entonces van a ver que mágicamente se empiezan a dar una serie de cambios fabulosos en la mayoría de personas. Desde cosas muy sencillas, como una sensación de mayor vitalidad, de mayor energía, o una sensación de mejora en su metabolismo, tanto en la digestión como sobre todo en los mecanismos de eliminación. Una de las cosas que eh, más se nota en el trabajo de la reflexoterapia es la activación de los emuctorios, de los diversos métodos o sistemas de eliminación del cuerpo para que de esa manera el cuerpo, a medida que se va limpiando, que se va desatascando, entonces recupere su normal fluidez y su normal funcionamiento. Me acuerdo que uno de mis queridos amigos, que justamente me recomendó meterme más en el trabajo de la terapia, mi querido amigo Joan Dalmau, un doctor acupunturista y bioenergético de Barcelona, que por desgracia falleció hace pocas semanas, eh, me recomendaba el trabajo aquí ya por la propia sensibilidad que tenía con lo que decía ahora nuestra querida doctora Lucy, con el entrenamiento y la práctica que yo ya había tenido
con mis maestros de artes marciales desde hacía unos años. Yo empecé a practicar artes marciales en el año 1975 y empecé a estudiar profesionalmente la terapia manual en el 85. Aunque ya con mis maestros de artes marciales, sobre todo con el maestro Raymond Thomas, empecé a profundizar en el trabajo del chi, del prana, como le queramos llamar, y con el maestro Eiji Kaji japonés. Con él aprendí las técnicas de Doin y de Yuki y sobre todo las manipulaciones vertebrales. Entonces, con esa base me quedó ya como una tierra bien fértil, bien abonada, para que entonces cualquier técnica que fuera a aprender, y ahí empecé yo con el quiromasaje terapéutico en la escuela Magby, con el doctor Rogelio Garrido en el año 85, y luego con el profesor Luis Bataller, fue cuando aprendí la reflexoterapia podal en el 86. Entonces, todas estas técnicas enseguida se asimilaron de una manera muy fina, muy profunda, de tal forma que en aquella época estábamos casi recién casados con mi esposa Tere. Ella estaba ya embarazada de nuestro primer hijo, de David, y entonces, pues, la propia necesidad de una pareja joven con una familia creciente me llevó a tener la oportunidad de estar trabajando lo menos unas 8 o 10 horas diarias dando masajes, reflexoterapia y tal, y al mismo tiempo con una profunda necesidad de aprender más. Entonces ya fui complementando, como muy bien dice la doctora Lucy, con la quiropráctica, con la técnica neuromuscular, con la kinesiología y terminé con la kinesiología avanzada. Entonces, eh, cuando ya empecé a trabajar más de fondo con kinesiología holística, me quedé ya específicamente con esta técnica, aunque las otras, sobre todo la reflexoterapia podal y la quiropráctica, las he seguido aplicando en base a la necesidad de las personas, de los pacientes, ¿no? Y sobre todo, la reflexoterapia podal es de las técnicas que quizás más me he permitido enseñar, por lo que les decía hace un rato, por su facilidad de aprendizaje y al mismo tiempo por su excelente utilidad terapéutica. Yo catalogo, defino la reflexoterapia podal como el trabajo que hacemos en jardinería cuando queremos reactivar el trabajo de un árbol o de una planta que está un poco como decaída. ¿Qué hacemos? Sencillamente le aireamos un poco sus raíces. Le aireamos sus raíces, le abonamos la tierra, la regamos un poco más y vemos que entonces sencillamente la energía que capta esta planta desde sus raíces rápidamente nutre el tronco, las ramas y empieza a reverdecer y a florecer sus hojas hasta dar frutos. Lo mismo nos pasa a nosotros. Así como decimos literalmente nuestras plantas de los pies, porque le hacemos un símil ya casi casi de tipo vegetal, porque son lo que está en contacto con nuestra madre tierra, son justamente los elementos que nos están nutriendo y conectando con el planeta que nos da vida. Entonces, estas plantas de los pies van a ser justamente el elemento terapéutico que vamos a usar. También, también se va a aprender el uso de la reflexoterapia en nuestras manos. ¿Por qué? Porque a veces hay algún paciente que por X circunstancias puede que tenga su pie vendado,
enyesado o incluso a veces fracturado o, por desgracia, me ha tocado alguna vez hasta un pie amputado, sobre todo con personas de problemas de diabetes crónica, ¿no? Entonces, sencillamente podemos usar también nuestras manos como complemento al trabajo reflexológico. Es algo muy bonito. Miren, les voy a mostrar aquí unas sencillas gráficas que ven ahí. Esto es la gráfica de nuestros pies, no sé si se ve más o menos. Esta es una gráfica sencilla de nuestros pies, ¿vale? Y esta es una, ay, perdón, esta es una gráfica de nuestras manos, en la que tienen más o menos los mismos puntos. Nuestras manos y nuestros pies tienen el mismo número de huesos, aunque tienen una morfología diferente, pero tienen el mismo número de huesos en las manos o los pies. Entonces, también vamos a aprender durante el curso a sentir, a, a manipular suavemente las articulaciones de los pies y de las manos para mejorar la movilidad articular y para que se alivie sobre todo mucho lo que es la anquilosis de pies que a veces están sometidos a mucha presión durante todo el día metidos en zapatos fuertes, ¿no? En zapatos duros. Entonces, con esas movilizaciones ya estamos activando mucho, sobre todo la circulación de retorno, la movilidad. Pero eso no es reflexoterapia podal. Eso es movilización articular. Es el primer paso para que una persona que no está acostumbrada a tocar pies o manos de una manera terapéutica empiece a agarrar un poco de sensibilidad, de destreza y sobre todo se le quite el miedo a tocar esos pies. Y entonces, a partir de ahí, la persona ya va a aprender poco a poco con el taller a estar identificando, es que por el reflejo no se nota mucho, identificando una serie de puntos y zonas que tenemos en nuestros pies. No sé si esto se ve un poco mejor. Aquí tenemos un montonal de áreas. En total tenemos 60 zonas reflexológicas en los pies y en las manos. Cada una de ellas corresponde a un área importante de nuestro cuerpo o a alguna función importante. Y lo bonito es que cuando uno ya tiene un poco de sensibilidad, los pies te van hablando. Hay un libro muy bonito que justamente es del profesor Luis Bataller, que se llama El lenguaje oculto de los pies. ¿Se ve? Sí, el lenguaje oculto de los pies. Y el otro librito, que es del profesor Frederick Viñas, del doctor Frederick Viñas, es La respuesta está en los pies. Estos son libros que tienen ya unos 40 años más o menos. También hay otros. El del masaje zonal en los pies, este libro se conoce bastante, es más popular. Y hoy en día ya, incluso en Internet, uno puede encontrar algunos de estos libros en PDF y bajarlos. Pero toda esta información nos va a dar las bases teóricas. Lo que realmente nos va a ayudar a poder tener confianza y seguridad va a ser la práctica que nosotros hagamos a la hora de ya tomar los pies de una persona, empezarlos a sentir, empezarlos a mover y luego ya empezar a aplicar la técnica específica de reflexoterapia podal que consiste en una serie de presiones, sobre todo. No es un masaje así tipo relajante como el quiromasaje, no. La reflexoterapia tiene que estimular los puntos reflejos que están en la zona subcutánea del pie. Y entonces la estimulación de estos puntos
normalmente no es dolorosa, no es molesta, pero si tiene una cierta sensibilidad, si duele, si molesta un poco, eso es indicador de que hay una cierta irritación o inflamación o alteración en esta zona. Eso es el trabajo, digamos, de exploración diagnóstica que hace el reflexoterapeuta. Una exploración que nos va a servir para ir creando un cierto mapa original de la persona. Y ya con ese punto de partida, con ese mapa original, nosotros vamos a ir poco a poco evaluando el progreso de la persona a medida que esos puntos con varias sesiones van cambiando, van disminuyendo su dolor o algunos que no habían salido luego aparecen porque se va activando más información un poco más profunda en alguna de estas áreas. Lo bonito que tiene la reflexoterapia es que incluso se pueden manifestar síntomas o puntos de molestia, aunque en el cuerpo no se hayan manifestado síntomas. Y entonces también puede usarse como una terapia preventiva, recomendando a la persona que si es necesario vaya a ver a algún especialista para que le haga un estudio más profundo. A veces quizás un estudio de análisis o de radiografías o de tomografías, lo que consideren conveniente, ¿no? Eso ya, por eso es muy importante que la reflexoterapia se complemente adecuadamente con todo lo que es la medicina alopática, aunque está perfectamente enmarcada dentro del campo de la medicina natural y de las terapias manuales holísticas, también perfectamente se complementa con todo lo que es la medicina alopática y entonces en muchos hospitales ya se están dando también sesiones de reflexoterapia. Yo me acuerdo que cuando estábamos en nuestra parte de formación, en el quiromasaje y luego también en la reflexoterapia, nuestros maestros estaban en contacto con los hospitales allá en Barcelona para que fuéramos a los centros, a las áreas de rehabilitación y ahí pudiéramos practicar, como prácticas de campo, ¿no? Como trabajo de campo. De hecho, también ya se lo adelanto, para que no les agarre de sorpresa, parte del examen de los compañeros que van a tomar el curso va a consistir en que mínimo le den masaje a 5 personas durante 2 semanas a razón de 2 o 3 masajes semanales. De esta manera me estoy asegurando de que como mínimo le estarán dando, estarán practicando unos 10, 15, 20 masajes en los próximos 15 días. Y si hacen eso, estoy seguro que nunca más en su vida se van a olvidar de la reflexoterapia poder. Porque esa es la experiencia que vivió este servidor. Por lo que les decía antes, por mi propia necesidad en aquel momento, yo estaba tomando el curso de reflexoterapia con el profesor Luis Bataller y al día siguiente ya estaba aplicando lo que aprendí en sus sesiones. Pero le estaba aplicando lo menos con 3, 4, 5 pacientes o más. Y luego al día siguiente iba allá y le comentaba, maestro, y este punto, y esto, y esta duda, y fíjese que tengo un paciente que esto, ahora, hace unos meses tuve la suerte, la oportunidad de viajar a Colombia, estuve 2 meses ahí, e impartí ahí un pequeño taller de reflexoterapia en la zona del Edén, cerca de Palmira. No, ya no me acuerdo, Palmira. Y en el Edén, pero luego impartí un curso completo como el que voy a dar aquí en la ciudad de Cali.
cerca del ashram del Paraíso. Y aún, eso fue en el mes de abril, en el mes de abril. Hemos estado en contacto con algunos de los compañeros que tomaron el curso y apenas la semana pasada una de las compañeras que también se dedica a dar masajes y tal, me estaba preguntando algunas dudas que tenía sobre alguna paciente. Y entonces, pues eso es lo fabuloso, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, con estos medios que tenemos, como ahora con el Internet, ahora, por ejemplo, con esta sala Zoom, podemos estar dialogando y platicando aquí con más de 50 personas simultáneamente. Algunos de aquí mismo de México, otros incluso quizás de algunos de los países cercanos. Eso es una maravilla. Entonces, pues sencillamente eh, les hago esta amable invitación y vamos a dialogar un poquito más. No sé si mi querida amiga y maestra Lucy tiene alguna otra preguntita preparada por ahí para ir enfocando un poco más el diálogo o si también ya algunos de los presentes se están empezando a picar con alguna de las cosas que le está diciendo este servidor para que podamos derivar un poco más del tema en base a sus necesidades. Adelante. Suelto el micro unos minutos. Santi, ¿tienes en tu experiencia reflexológica algún, bueno, seguramente tienes muchos, pero algún caso que te haya asombrado la respuesta que has tenido dando el masaje reflexológico? Como tú dices, sí, hay bastantes, hay bastantes. Eh, mira, Compártenos un poquito. sí, cómo no. Unos, me acuerdo, ahora me viene a la mente un caso de una jovencita allá en España, allá en Barcelona. La jovencita tendría, no sé si 18 o 20 años, mucho, gordita ella. Eh, pesaría, yo lo diría que lo menos unos 80 kilos, poco más. Y vino conmigo a terapia, le tomé un poco sus datos, pero me dijo que sobre todo le interesaba, venía porque le habían recomendado la terapia para ayudarla a bajar de peso. Y su intención era sobre todo eso, ¿no? Ayudar a mejorar el metabolismo, dado que la reflexoterapia podal es una de las técnicas que más fácilmente incide y reequilibra el sistema endocrino, porque tenemos puntos específicos para las diversas glándulas endocrinas. En este caso, ella tenía un poco de problemas en la tiroides. Bueno, venía para eso, ¿no? Sobre todo. Ok, entonces me pongo a platicar con ella en lo que le doy el masaje. Esa es una de las ventajas de esta técnica. El paciente puede estar sentado en una silla normal o puede estar recostado en una mesa de masaje con el respaldo ligeramente elevado y que estés viendo a la persona y mientras tú estás masajeando, puedes estar platicando bonito con la persona y sirve también un poco como de desahogo psicoterapéutico, ¿no? Entonces, le fui platicando en aquel momento y le pregunté, ¿y, y tú vas bien al baño? Y me dice ella, sí, sí, sí. Ah, digo, ah, ok, qué bueno. Y le sigo preguntando y digo, ¿y como cuántas veces al día vas al baño? Dice, no, 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 no. Yo voy al baño una vez cada 7 o 10 días. Y yo me quedé con la misma cara que ustedes ahí. Digo, wow. ¿Cómo? Digo, ¿cómo? Sí, 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 yo desde hace muchos años tengo mi metabolismo acostumbrado a que voy al baño
cada 7, 10, 12 días incluso. Digo, oye, pero es que no es. Digo, pues me dijo, para mí sí es normal. Ah, bueno, bueno. Entonces yo seguí dando el masaje. Y ahí nos quedamos, seguí dando el masaje, pum, pum. Trabajé, por supuesto, a ver si aquí, trabajé toda el área de intestino grueso, aquí, bien masajeadito, todo bien y tal. Terminamos la sesión de masaje y la cité para dentro de 2, 3 días más o menos. Normalmente la reflexoterapia, al menos de manera inicial, se tiene que estar dando 2 o 3 sesiones semanales para que realmente el efecto terapéutico tenga una buena continuidad, sobre todo en el estímulo inicial. Entonces, al día siguiente, a la siguiente sesión, ella viene un poco como sorprendida, alterada, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, bien, bien, pero es que estoy yendo al baño muy seguido. Digo, a ver, ¿qué pasa? Y dice, no, no, es que estoy yendo al baño 1 o 2 veces al día. Digo, "Ch, ch, ch". Ya, tranquila, vamos bien, vamos bien. Eso es lo que fisiológicamente el cuerpo pide, mínimo eso. Y si es posible, incluso hasta más. Claro, siempre y cuando no sea tampoco una diarrea o cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, un estreñimiento crónico como el que tenía aquel cuerpo es una constante intoxicación. Imagínense nuestro intestino ahí chupando, chupando y chupando lo que ya tenía que haberse excretado desde hacía días, ¿no? Entonces, pues bueno, la muchacha, ya no me acuerdo cuánto tiempo estuvo trabajando conmigo, pero sí bajó de peso, sí bajó bien, pero sobre todo se revitalizó. Este fue un caso, y les estoy hablando de este caso que yo llevo ya 32 años viviendo acá en México, entonces eso fue hace como unos 35, 38 años más o menos. Era de los, aún no trabajaba yo con kinesiología, solamente me dedicaba a dar masaje corporal, o sea, quiromasaje terapéutico y reflexoterapia podal. Y complementaba muchas veces las dos técnicas, sobre todo si la persona necesitaba algún trabajo local en las piernas o en la espalda. También un caso muy interesante que tuve fue con un señor amigo mío y también amigo de un hermano mío mayor que trabajaba en el banco y él tenía espondilitis anquilosante. Tiene otro nombre un poco más complicado, espondiloartritis anquilopoyética. Ese es el nombre que tiene esta enfermedad porque es una calcificación de los ligamentos de la columna vertebral. La columna vertebral se va transformando literalmente en una caña de bambú. Así se denomina. Entonces, en el caso de este señor, eh, le di la reflexoterapia podal por probar. Primero lo tuve que acomodar bien porque la persona con espondilitis anquilosante está encorvado y no puede levantar casi la cabeza, está así y además son las personas, ayer vi una persona así en la calle, justamente digo, mira, este señor anda con espondilitis anquilosante porque estaba totalmente encorvado y ya no se puede enderezar. Entonces, sobre todo el problema es que como es un problema de tipo artrítico, cuando tienen crisis artríticas, duele mucho y solamente pasan a través de analgésicos cada vez más fuertes. Entonces, a él, además de que de entrada les recomendé ya una dieta, sobre todo una dieta exenta
en productos refinados y en expresores inmunológicos. Además de eso, le di un buen masaje reflejo, porque casi no se le podía dar masaje de espalda ni nada de eso. Le di un buen masaje reflejo. Al día siguiente, a la siguiente sesión, él vino al cabo de 2 días. Vino, no se la creía. Decía, es que no he sentido dolor. Hacía muchos meses o años que no podía yo dormir un poco más relajado, que tenía que dormir casi sentado. No se la creía por la desintoxicación que se generó en el cuerpo a través de aquel estímulo. Fue un caso importante también y muy querido. Continué trabajando con él y entonces fue mejorando un poco, pero por circunstancias especiales, sobre todo de una crisis fuerte que traía con su esposa, otra vez se volvió a cerrar el señor, dado que este tipo de problemas artríticos reflejan también un carácter psicológico, psicoemocional muy duro, muy rígido. La reflexoterapia podal, a palabras de Luis Bataller, es una combinación de masaje terapéutico, de orientación naturista en cuanto a estilo de vida y sobre todo cambios o modificación o mejorías en el campo nutricional y también al mismo tiempo en lo posible un trabajo de tipo psicoterapéutico, como mínimo de persona a persona, como para que haya cada vez un poco más de apertura y de confianza, que esa es la base de cualquier psicoterapia. Realmente, ya cuando profundicé un poco más en la kinesiología holística, me quedó cada vez más claro que cualquier patología en el cuerpo puede tener tres aspectos: aspectos de tipo estructural, aspectos de tipo bioquímico y aspectos de tipo psicoemocional. Y muchas veces se combinan los tres. Entonces es importante tener la formación adecuada que pueda orientar a la persona para atender su problemática personal en estas tres vertientes, en estos tres frentes de trabajo, ¿no? Y entonces seguro que va a haber una óptima y duradera mejoría. Estos son los casos que vienen a la mente, pero podrían decir muchos más. Pero sobre todo con problemas así relacionados con la digestión. También en personas, sobre todo en mujeres que tenían problemas para embarazarse, problemas de ovarios o problemas de trompas de falopio o problemas en su matriz. También en esos casos la reflexoterapia podal ha sido una ayuda fabulosa, porque como les decía, es una técnica que sí te permite en un momento dado trabajar con glándulas, como en este caso las glándulas sexuales. Disculpen, porque ahora que no lo tomen a mal, ¿sí? Pero a veces los compañeros en el Mencionaste. curso luego nos hacen broma, ¿eh? Nos hacen broma, son un poco ya pícaros y nos dicen, Azu, voy a llegar a mi casa y les voy a decir a mi familia que nos han enseñado a dar masaje a los ovarios y a los testículos y que quién sabe qué. No, 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 no. No se espanten, no se espanten. No se espanten. Todo es a través de los puntos reflejos de los pies. ¿Sale? Eso es una Pero maravilla, ¿no? O sea, cómo sí, podemos sí. desde la afuera entrar hasta el muy adentro. Así es, así es. Y sobre todo, Lucy, cuando tienes la oportunidad de trabajar con una zona tan íntima como es la glándula hipófisis, que es lo que llamamos el director de orquesta, la glándula reguladora de todo nuestro sistema endocrino.
Y cómo a través Te de voy a eso, anotar como modelo en tu taller. ya sabes que tú siempre estás ahí en primera fila, con mucho gusto. El trabajo Bueno, con la hipófisis es una de los puntos especiales cuando las personas tienen problemas, por ejemplo, de insomnio o de algún desarreglo endocrino general, ¿no? Pero también, por ejemplo, hoy en día, ¿quién no tiene problemas de estrés? Es una de las causas básicas de patologías ya en la sociedad moderna, ¿no? Entonces, el trabajo del estrés con la reflexoterapia se estimula, se modifica muy bien a través del plexo solar y luego de las glándulas suprarrenales. Tenemos un puntito especial justo entre el plexo solar y el punto del riñón, que es el único punto que coincide el punto reflejo con el punto de acupuntura del riñón, el punto uno del meridiano del riñón. Entonces, ahí tenemos un punto muy bonito para estimular nuestra producción de adrenalina, de cortisol y irla regulando hasta que poco a poco se vaya cada vez equilibrando más. Pero claro, no es una panacea. Me refiero a que, no, pues yo le doy un masajito y a usted, no, 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 a ver, si la persona continúa con sus malos hábitos de estarse ahí sobresaturando de trabajo, de preocupaciones y tal, no vamos a cambiar tan fácilmente. O si la persona continúa con su cigarrito o con su copita o con sus carnitas y todo eso, milagros no hacemos. También, uno de los beneficios que tiene la reflexoterapia, y eso sí lo he constatado con muchos pacientes, es que se puede ayudar a reducir mucho el consumo de medicamentos que se recetan ya de manera crónica. Por ejemplo, para pacientes con diabetes, con trabajo de reflexoterapia y una buena dieta, pueden reducir el consumo de insulina. Si aún no consumen insulina, pueden incluso evitarla, porque sabemos que es un producto que a la larga también va desgastando mucho, sobre todo las funciones visuales, las funciones de agotamiento del cuerpo. Cuando la persona está tomando, por ejemplo, metformina o glibenclamida, eh, con la reflexo vamos a ayudar a que la persona vaya reduciendo, siempre llevando una adecuada coordinación con el especialista que está dando seguimiento a la persona. Pero a medida que lo van haciendo, el propio cuerpo va indicando ya que no necesitan tanto. Nuestro cuerpo, Lucy, tú lo sabes mejor que yo por todo lo que has aprendido, sobre todo en la medicina ancestral de China, es una maravilla. Está conectado directamente con toda nuestra fuente de energía. Y tenemos lo que conocemos como la Vix Medicatrix Natura, que es lo que ya nuestro padre Hipócrates, el padre de la medicina occidental, consideraba como la fuerza curativa de la naturaleza, que es lo mismo que los chinos le llamaron al chi, o los japoneses al ki, o los hindús al prana. Entonces, ¿qué necesitamos solamente? Dejar que esta fuerza curativa de la naturaleza se manifieste de manera óptima, sin interferencias, sin bloqueos, porque nosotros, por desgracia, debido a nuestra propia ignorancia, a una vida demasiado artificial, demasiado desconectada de nuestra fuente natural, entonces sencillamente nos vamos bloqueando.
como les decía hace un rato, podemos tener bloqueos estructurales, bloqueos bioquímicos y bloqueos psicoemocionales. Claro, en la necesidad de este servidor de buscar cada día una mayor profundidad para atender bloqueos en capas, en estratos más íntimos de la persona, pues sencillamente me adentré en todo lo que es la kinesiología holística y lo complementé con las terapias manuales. Entonces ahí ya el trabajo es más bonito, porque realmente te permites poder contactar con el alma del paciente, ¿no? Que es lo que en el fondo venimos a sanar una y otra vida a esta querida escuela llamada Planeta Tierra. Ahí la llevamos. Gracias, Santi. Qué bonito, Gracias. ¿verdad? O sea, qué bonito tener esta visión integradora de la vida, del ser humano, de la salud, de sus equilibrios y desequilibrios. Así es que ahora Así la es. palabra es de ustedes. Si quisieran preguntar algo, compartir algo, adelante. Vamos a aprovechar al maestro. Gracias, ¿Quieres Rocío. coordinar esta parte? No sé si Rita puede Sí. checar en el chat. Veo que hay ah, algunas cosas, pero no sé si hay alguna pregunta. Mientras tanto, Sí. parece que Edgardo Figueroa de Chile levantó su manita. Sí, Adelante, maestro, buenas Edgardo. noches. Quiero confirmar si le estoy entendiendo bien lo que usted relató. Cuando usted dice en los pies ubica un lugar, eh, empieza, voy a usar una palabra común, a sobar el, el punto que usted determinó y ese es el contacto con el órgano del cuerpo, por decir alguno, el hígado. Ajá, ¿Sí? ¿Es así? así es. Ya. El, Y el hígado, entonces, el hígado en concreto, como lo tenemos en el lado derecho de nuestro sí, cuerpo, también lo tenemos ubicado solamente en la parte derecha, más bien en el pie derecho y en la mano derecha. Y entonces, ya. cuando ya conocemos bien la ubicación de este órgano, a medida que lo vamos, como usted bien dice, sobando, pero ya con una presión adecuada, entonces empezamos a estimular sencillamente una mayor irrigación sanguínea hacia el órgano y también al mismo tiempo una mayor estimulación nerviosa. De tal manera que el propio órgano, al recibir esta afluencia de irrigación sanguínea, se empieza a oxigenar y al mismo tiempo se empieza a depurar, se empieza a limpiar. Ahora, el organismo, ¿cómo está conectado ese punto de la mano cuando está haciendo masaje, por ejemplo, con el hígado? Hay una distancia tremenda. ¿Cómo es la conexión interna? La conexión es vía sistema nervioso. Por eso Qué significa eso? no, mira, nuestro cuerpo, ahora lo vemos aquí como un cuerpo grande, fuerte cada quien, pero si recordamos, bueno, más bien lo sabemos ahora por la ciencia, nosotros todos hemos sido formados con el sistema tradicional. Y el sistema tradicional es la fusión de un óvulo y un espermatozoide. ¿Sale? Desde ahí, en el momento justo de fecundidad, se empieza a multiplicar celularmente este cigoto, ese pequeño germen que tenemos ahí. Se empiezan a multiplicar sus células y poco a poco se empiezan a especializar, pero nunca pierden el sentido de unidad. Esa es la esencia de los microsistemas. ¿Me explico? Por eso podemos usar el iris para detectar la información de todo el cuerpo. Podemos usar la lengua, podemos usar la oreja, podemos usar las fosas endonasales, la columna vertebral o en este caso
a nivel terapéutico las manos y los pies, porque en el iris, por ejemplo, no podemos estar presionando, solamente podemos observar con la adecuada destreza y maestría los cambios que se dan. Ese es el trabajo que hacen, por ejemplo, maestros como Siegfried Baumann, que es una eminencia en el campo de la iridología y que nos permite entonces poder aprender a detectar eso. Pero todo eso se da a través de la conexión neurológica que nunca ha perdido nuestro cuerpo. ¿Sale? Así como en la acupuntura se hicieron una serie de indagaciones desde hace ya miles de años para llegar a especificar claramente una serie de canales energéticos, con la reflexoterapia podal se vio que la conexión es neurológica, pero al mismo tiempo se vio que se mantienen una serie de zonas en el cuerpo. El primer médico que detectó eso fue el doctor William Fitzgerald, estadounidense, a mediados del siglo pasado. Él detectó que había unas zonas en el cuerpo que venían desde los dedos de los pies hacia arriba y también de los dedos de las manos, por los cuales se podía más o menos canalizar y clasificar las diversas áreas del cuerpo. Eso es lo que vamos a explicar de manera más profunda en todo el taller. ¿Sale? Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Edgardo. ¿Alguien más? Voy a leer unas preguntas, maestro. Adelante, Rita. Dice, ¿se puede en mi mamá que tiene artritis reumatoide aplicar esta terapia? Por Hay otra supuesto. persona que dice que le duelen sus manos, más los pulgares, tiene poca fuerza y eso sería un impedimento para tomar este curso. Es No. pregunta. Bueno, depende de qué problemas tenga en sus manos, ¿no? Pero yo le diría que el hecho de tomar el curso, de hecho, a los alumnos, este servidor les enseña una serie de ejercicios con las manos para fortalecerlas adecuadamente. Claro, cuando yo lo aprendí ya tenía un entrenamiento de unos 10 años o más de práctica de artes marciales, de Karate Do. Entonces ya tenía mis manos un poco más entrenaditas. Y además, antes de trabajar, antes de aprender Karate Do, había trabajado ya como unos cuantos años de panadero, amasando, amasando. Entonces, imagínense ya cómo estaban mis manitas. Entonces, si la persona tiene algún tipo de problema con sus manos, con los ejercicios, seguro que va a mejorar el problema y con la práctica del masaje, sus manos se van a ir sensibilizando y fortaleciendo. Eso es lo bonito. ¿Sale? Para la persona que decía que su mamá tiene problemas de artritis, por supuesto, la reflexoterapia podal está totalmente indicada. Y eso sí, se tendrá que complementar con algunas recomendaciones nutricionales. Miren, disculpen, ya lo tenemos que decir, doctora Lucy, ni modo. Yo les recomiendo que deje de consumir totalmente azúcar refinado y si es posible también harinas refinadas. Esos son algunos de los elementos, sobre todo el azúcar refinado y glúcidos puros, algunos de los elementos que más irritan e inflaman a nivel articular, porque generan mucha acidificación acumulada en los tejidos de nuestras articulaciones. Entonces, si puede complementar eso, seguro que la señora va a mejorar de sus dolores artríticos. ¿Qué más, Rita? Si esta terapia se la pueden dar uno mismo. Sí, sí, sí. Miren, bien,
Antes me preguntaba Lucy sobre alguna experiencia. Pues miren, les puedo hablar de mi experiencia personal. Hoy, hoy me di un buen masaje de pies temprano en la mañana al despertarme. Para que no me regañen, no les voy a decir a qué hora me levanté, porque luego Lucy me dice que tengo que dormir más. Pero bueno, me lo di como a las 4:30 de la mañana. Ya estaba con todo el entusiasmo y me di un buen masaje es la gran ventaja que tenemos. Miren, sencillamente nos ponemos así y empezamos a masajear. Empezamos a masajear el piecito. ¿Vale? Pero ni mucho menos no es tan, no es tan agradable o efectivo como cuando uno está acostadito, relajado, en un plan más receptivo, más pasivo, por decirlo de alguna forma, y otra persona le da un masaje, porque entonces se da un vínculo muy especial. Miren, antes ya lo comenté, la otra persona o ustedes cuando den los masajes se van a poner literalmente a los pies del paciente, a los pies de la otra persona. Y esa actitud de humildad, que es la actitud que tiene este tipo de masaje, en el fondo tiene una connotación como muy profunda, muy humana. ¿Sale? Y entonces, pues eso mismo ayuda a que el proceso de sanación de la persona avance mucho más, avance mucho más. Entonces, sí se pueden dar uno mismo, es una de las ventajas de esta técnica. Y otras técnicas que no te puedes aplicar a ti mismo, o al menos a algunas zonas de ti, ¿no? Me acuerdo que eso era lo que nos decía el maestro Eiji Kaji. Él nos decía, todo lo que ustedes puedan aplicarse a sí mismos, por ejemplo, a través de su masaje, de técnicas de Reiki, de Yuki, de digitopuntura, de Doin, etcétera, pues háganlo, háganlo para estimular su propia sensibilidad y sus recursos. No, no hagan que otra persona se lo dé a ustedes y ustedes anden cada vez más de flojos, ¿no? Ahora bien, si tienen molestia o bloqueos en alguna parte del cuerpo que no alcanzan a localizar o a tocar, entonces, qué bueno que pueden encontrar a alguien con la suficiente destreza, preparación y sobre todo confianza para que ustedes le puedan pedir humilde, amablemente, que les dé masaje en aquella parte, o que les manipule aquella parte, o que les ponga una agujita en aquella parte de la espalda donde no alcanzamos a ver, ¿no? Porque eso se relaciona con esa parte de nosotros que no alcanzamos a ver, entre comillas, esa parte de nuestro inconsciente que está ahí y que a veces está anhelando la oportunidad de que alguien nos ayude con confianza, con cariño, sin miedo, a poder llegar a tocar esa parte. Y cuando la empezamos a tocar y a mover, sencillamente va cambiando. ¿Sabes? Querernos a nosotras, a nosotros, ¿Eh? abrazarnos, masajear, Sí, sí. Así es. Así es. sentirnos, ¿no? Así es. Creo Eso es que lo que alguien tenía necesitamos. levantada su manita por acá. ¿No quería preguntar algo? ¿No? ¿Algo más, Mirrita, en el chat? Sí, están preguntando si esta terapia sirve para equilibrar la visión borrosa, en el caso de un Sí, 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 por cáncer, supuesto. si
en el caso de un cáncer se ayuda a sanar, controlar o a prevenir. Y hay Bueno, esta terapia sobre todo va a ayudar a estimular los sistemas de eliminación y también los sistemas de defensa del cuerpo. Entonces, todo depende del nivel, digamos, de gravedad del problema y también de la intensidad con la que la persona eh, haga su terapia, la convicción con la que la persona haga su proceso. Pero, como dice el refrán, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, eh, les digo, la reflexoterapia es una de las técnicas que de una manera más evidente reactivan la energía de nuestro cuerpo, porque es, como les comenté hace un ratito, como remover las raíces de ese árbol, de esta planta que estaba ahí como medio apabullada, ¿no? Y le estamos estimulando, dando una carga de energía y de vitalidad. Entonces, por supuesto, no descarto mejoría en muchos de esos casos, pero tampoco es algo milagroso. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos. ¿Alguien más? Balbina. Sí, sí. Buenas Buenas noches. noches, Santiago. Sí. Para el caso de la alergia, de Ajá. alergia, eh, Para el caso de la alergia, va muy bien, va muy bien, porque te va a ayudar también, como te digo, a reforzar las defensas del organismo, pero se tiene que complementar con una adecuada alimentación. ¿Sale? ujú, Se tiene que identificar estresores inmunológicos y neutralizarlos. Y ajá, entonces rápidamente el organismo empieza a fortalecerse y muchos de los elementos extrínsecos que generaban alergia empiezan a ser mucho más soportables, tolerantes. ok, ¿Vale? sí. Gracias. Gracias, De gracias. nada. ¿Alguna otra pregunta más, Rita? sí, hay una persona que dice que le duele el lado izquierdo de su pie izquierdo, no está en la planta del pie, es al lado, solo cuando le toca. ¿A qué se puede deber ese dolor y a qué zona en específico corresponde? Si es en la parte externa del pie izquierdo, en este caso aquí, podría ser, podría ser quizás alguna parte de las articulaciones o de la rodilla, del brazo, del hombro, podría ser. Ahora bien, primero que todo, revise qué tipo de calzado usa, porque a veces, y también revisar que no haya sufrido algún tipo de traumatismo o lesión, porque puede ser. O sea, si ha habido algún tipo de golpe, lesión o traumatismo o lleva un tipo de calzado que le aprieta demasiado, eso puede ser una causa primaria de dolor. No significa que haya un dolor reflejo. ¿Sale? El dolor reflejo normalmente aparece cuando presionamos y cuando dejamos de presionar desaparece. Igual como un timbre cuando uno llama a la puerta de un familiar, ting tong, estamos llamando para generar una cierta reacción a distancia, para que este familiar, esta persona, venga y nos abra la puerta. Igual, igual en los pies, nosotros masajeamos y estimulamos un punto para generar una reacción a distancia, quizás en el intestino, quizás en los pulmones, quizás en algunas de las glándulas o en algún sistema del cuerpo. Entonces,
cuando ya se ha ido haciendo, cuando ya se ha ido consiguiendo ese efecto, pues sencillamente el timbre ya carece de sentido y se nota claramente que en el pie esta zona ya no es tan sensible, ya va cambiando. Pero a veces, como decíamos en esta pregunta, podría ser que esta área tenga una lesión física. Si pasa eso, también hay una forma específica de trabajarlo. Por ejemplo, o sea, no hay una zona refleja de los pies en el pie, sino que se trabaja con el pie contrario o que se trabaja con la mano de la misma zona. Eso es por ejemplo, uno puede haber sufrido un golpe, un traumatismo o un corte, una herida. Entonces, el área específica la vamos a poder atender para facilitar la cicatrización o la desinflamación de la zona, trabajando el punto reflejo. Yo creo, Lucy, que no vamos a tener casi alumnos en el curso porque ya se lo estoy dando todo masticadito y en la boca, ¿eh? No, 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 Qué no. bueno. Qué bueno, de eso se trata, de que ustedes reciban esta información. Y si ahora no pueden entrar al curso, sepan ustedes que año con año el SIX tiene este programa y ahora también lo tenemos como un sendero, ¿no? Como a través de la salud, de estas herramientas, podemos tomar conciencia de unidad, conciencia de la totalidad, cambios en nuestro estilo de vida. Eso es lo que estamos buscando en realidad. Entonces yo me siento muy contenta y a veces triste cuando no se llena la sala con 100 personas. Comenten Pero a sus vecinos, a sus amigos, ¿no? Porque como dice Santi, bueno, pues es una charla de una hora, hora y media, un estudio, pero ya nos cambió el panorama y seguramente ustedes por intuición van a agarrar. Yo les recomiendo eso, que tomemos nuestro piecito y que de dedito a dedito lo apretemos y vamos a ir descubriendo también las zonas que más nos duelen. Señálenselas, ¿verdad? Y como les digo, si en esta ocasión no pueden cursar el curso, pues siempre estamos haciendo cursos. Y Santi siempre es así, muy generoso, la verdad, y yo me siento muy contenta y agradecida. Qué bueno. claro, Lucy. Y también yo contigo, no tan solo yo, sino todo el equipo de profesores del CICS y sobre todo ese caudal enorme de terapeutas que durante 50 ya Generación. 50 generaciones, ahorita cumplimos la 50 generación, se han estado formando ahí, principalmente motivados por tu inspiración, ¿no? Por la inspiración inicial que tanto tú como también el maestro Armando, el maestro Siegfried y el maestro Mauricio Padilla, creo que ellos fueron el núcleo básico que empezaron a mover todo esto. Este servidor vino un poquito después, pero realmente es una labor titánica que pues ha dado unos frutos enormes. Uf, si pudiéramos sacar el número, quizás Rita, que es un poco ahora la asistenta técnica y secretaria técnica de allí, podría darnos algunos datos Es la aproximados. directora la directora académica. La directora académica, perdón, ya le había yo bajado el rango. Me va a jalar las orejas, Rita. Entonces, la directora académica, eh, uf, ¿saben ustedes cuántos alumnos hemos llegado a formar en el CICS? Porque son 50 generaciones aquí en Oaxaca, pero además se habían dado en el DF, se habían dado en Culiacán, se habían dado en Monterrey, se habían En Morelia, en Morelia. Yo Y- había ido a Culiacán a dar algún módulo del CICS, había ido al DF a dar algún módulo del CICS y creo que también había ido a Monterrey a dar algún módulo del CICS en su sí, momento. Y además, por supuesto,
en el ashram de Coatepec. Al principio, cuando llegamos, ahí se hacía el intensivo de Semana Santa y de verano. Ahí Así se es, hacía. así Bueno, es. en Pues fin. bueno, pues los esperamos a todos, a todas, en verdad. Miren, hay veces que invertimos en muchas cosas, ¿cierto? En un ratito se nos va, pero créanme ustedes que lo que invertimos en nuestra salud es ¿cómo puedo decir la palabra? Realmente es una inversión muy grande porque nos evitamos muchos desequilibrios y de eso se trata, que Ah, lleguemos a viejitos, que estemos aquí en nuestros en vivos y decimos, wow, Santi, ¿cómo es que ahora tienes 98 años? Su, ya, ya me puso 30 más. Y yo tengo 105. Bueno, Bueno, la tecnología ya ojalá que vamos a dentro estar de, en la inteligencia artificial, ¿no? ojalá que dentro de 30 nos mantengamos tan joviales como ahora, ¿no? Ese es el plan, ese es el Con todos proyecto. y todas ustedes aquí. Bueno, Claro que pues sí. muchísimas gracias, mi Rita. ¿Quieres tú comentar algo, invitar a nuestros amigos, amigas, si tienen alguna duda o ya seguro lo colocaste todo en el chat? Y voy a subir ya el programa del curso y todo, que ya es en 8 días, ¿no? En 8 días empezamos. Así es que miren, aunque Santi dice está complicado hacerlo virtualmente, no, ya él lo tiene muy bien manejado, con muchos videos, de manera muy didáctica. Tiene dando este taller muchos años, entonces ya hasta con los ojos cerrados lo puede hacer. Así es que no se preocupen, aunque estemos aquí de manera virtual, ya verán. Que además está la cámara siempre muy atento, muy atentas a que todos ustedes estén donde estén, puedan realmente visualizar de manera profunda, clara, puntual toda la información. Esa es la maravilla de la tecnología. Así Está es, Felipe Lucy. que no me dejará mentir, No, ¿verdad? no, y yo felicito realmente a todo el equipo del TICS por toda la infraestructura que han hecho a nivel también técnico para poder realmente dar una calidad de formación perfectamente asimilable. ¿Explico? Eso es muy importante, porque a veces quisiéramos hacer, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil tener ahí el proyector y la pantalla y estar poniendo ahora un video, estar poniendo ahora una presentación y ahora ver una cosa aquí, otra allá, y luego pedir a este cuate que muestre a ver cómo está dando masaje a su paciente y luego no es tan fácil. Pero realmente ya llevamos, como muy bien dice Lucy, bastantes años haciéndolo y entonces la práctica nos va cada día dando un poquito más de maestría. Gracias, descansen, buen provecho, cenen rico, no azúcar, recuerden. Sería bueno, mi Santi, luego hacer un en vivo del azúcar. Por mí, encantado. Mira, ¿Ah? Es muy es más, importante porque, o sea, mira, el azúcar refinada, sí, nos sí, sí, referimos, ¿verdad? ¿Qué ya efectos causa? Eh, creo